¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal donde estamos compartiendo diferentes puntos para poder viajar y tips y consejos. Hoy amigos seguimos nuestro viaje, ahí les dejo los videos de todos los días, pero hoy nos vamos a conocer nuestra primera maravilla del mundo. Y esas son las pirámides de Chichén Itzá. Bueno, ahí les voy a contar toda la información, así que bienvenidos y comenzamos. Bueno, aquí ya llegamos a lo que es la primera parada. Vamos a hacer diferentes paradas durante el día, aparte de conocer Chichén Itzá, el significado que tiene, bueno, absolutamente todo, pero nos demoramos más o menos unas 3 horas en llegar. Es retirado directamente de Cancún. Para que miren el tiempo, nosotros vamos con una agencia de viajes, pero pues ya ustedes miran cómo lo quieren recorrer. Con una agencia pues es la mejor opción. Igual cualquier duda me la dejan en la parte de abajo. Uy, sí. El sol a través del disco. Una manera de ver el sol a través del disco. ¿Cómo se llama el material? Obsidiana. Obsidiana. La sangre de la madre tierra. Antes de llegar al templo, ustedes van a poder encontrar diferentes puntos donde pueden comprar artesanías de los mayas. También van a poder plasmar su nombre en maya y diferentes opciones que tienen a su disposición para llevarse un recuerdo. Un brindis en maya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Good afternoon, how are you? ¿Bien? Good? Bien. Bien, en maya se dice uts. Good in maya, uts. Repitan después de mí, repeat after me. Uts. Uts. No, uts. Uts. Malok im. Malok in. No, malok im. Malok in. Bishabel. Bishabel. Cana. Cana. Más fuerte, louder. Cana. Cana. Kamba. Kamba. Shumuk. Shuk. Ichi. Ishi. Utsimanki. Usumaiki. Much más rápido mane ahora. Al fin llegamos a nuestra primer maravilla del mundo. Amigos, bienvenidos a Chichén Itzá. Todo junto quiere decir Chichén Itzá, en la boca del pozo de los brujos del agua. Eso es lo que significa el lugar que estamos, donde estamos aquí, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué creen que es este lugar? ¿Tiene idea? Coliseo, como si fuera un juego. Sí. No sé si han escuchado hablar de eso del juego de pelota. Sí. Ese es el gran juego de pelota, así se le conoce. El juego de pelota fue un deporte con connotaciones rituales jugado desde 1400 a.C. Este espacio que ustedes ven era el lugar donde se practicaba. Se llevaba a cabo tanto en la vida cotidiana como en celebraciones religiosas, pero se tiene durante la historia distintas versiones en diferentes lugares. El juego constaba de 2 equipos y una pelota de hule. El campo que ven actualmente en Chichén Itzá mide 170 metros de largo por 70 metros de ancho. El objetivo del juego era pasar la pelota a través de unos aros de piedra que se encontraban a cada lado, usando únicamente las caderas. También se hablaba que podían utilizar los hombros y la cabeza. Para jugar la pelota se seleccionaba a los mejores guerreros, los más ágiles y fuertes, y se creía que durante el juego estos fuertes mayas representaban las divinidades dentro del campo.
Se cree que en el juego de la pelota maya en un principio no tenía aros en sus extremos y que el objetivo del juego era que la pelota no cayese al suelo, ya que se consideraba una representación del sol. Les doy la bienvenida a Chichén Itzá. Es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán en México. Fue un vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Las construcciones principales que aquí perduran corresponden al periodo denominado Clásico Tardío o Posclásico Temprano. Fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y el 7 de julio del 2007 el templo de Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, fue reconocido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Los mayas hablaban con sus dioses era a través también del sonido. Vamos a ver si se puede escuchar. A ver. Suena como si fuera un pajarito que sube como tal y rebota. Hay 7 que sean que 7 cuartos arriba y rebota, y es el sonido que se escucha, y otro sonido que se escucha desde arriba hacia abajo también. Entonces es bien interesante como... con los... Oye. Algo que hacían para identificar que el sol no salía siempre del mismo lado es que habían estas dos puntas donde cuando salía el sol se ubicaba exactamente en ese punto, pero referenciado con la pirámide siempre salía en un punto diferente, y ahí fue como llegaban a la conclusión. Hasta en eso eran muy exactos al momento de medir el tiempo y el momento en que salía sol. Tremendo, tremendo. Algo muy importante es que no son pirámides, son templos, porque las pirámides terminan en punta. Este no termina en punta. Siempre le decía pirámides de Chichén Itzá, pero no, es un templo. El sol aquí es muy bravo. Creo que estamos por ahí unos 42, 43. Está muy caliente, por lo que es importante que traigan protección, bloqueador. O sea, utilicen todas las medidas necesarias si es que se quema muy fácil con el sol, porque es muy fuerte, la temperatura es muy alta acá. Así que tengan cuidado, hidrátense bien. Y así terminamos nuestra visita a Chichén Itzá. Les conté bien pues lo que pude recolectar información de este importante lugar de las nuevas 7 maravillas del mundo. Igual si tienen dudas, sugerencias o comentarios, me la pueden dejar en la parte de abajo. Me despido con este gran templo en mi fondo, muy feliz, muy agradecido por haber permitido conocer mi primera maravilla. Vendrán más, pero sé que bueno, por el momento vamos a disfrutar esta. Nuevamente gracias por ver este video y cualquier duda estaré pendientes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.